Hola amiga, bienvenida a este podcast en el canal Easy Spanish Podcast. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí para esta nueva exploración. Bueno, dejando a un lado las formalidades, hoy traemos un análisis a fondo que, a mí personalmente me ha volado la cabeza, porque el material de origen que tenemos es, en apariencia, súper básico. Totalmente, sí. O sea, estamos hablando de una colección de audios, textos y conversaciones cortas diseñadas para estudiantes de inglés de nivel A1 y A2. Cosas muy sencillas sobre la infancia, la comida, las rutinas diarias. Claro, el típico material de describe tu desayuno, ¿no? Sí, exacto, justo eso. Pero lo fascinante aquí es nuestra misión de hoy. Porque si rascas un poco esa superficie tan simple, estas conversaciones ocultan unas lecciones profundísimas sobre la psicología humana. Es que es ahí donde está la clave. Nuestra misión en este análisis es desentrañar cómo estos relatos cotidianos nos revelan en realidad la forma en que los seres humanos construimos nuestros recuerdos, cómo encontramos seguridad en el mundo y, sobre todo, cómo creamos conexiones emocionales que duran toda la vida. Y todo empieza con un tema que aparece en las fuentes una y otra vez, que es el poder absoluto de los sentidos, especialmente el olfato. Ostras, sí. El olfato es la máquina del tiempo por excelencia. Literalmente. Hay fuentes que describen esto con muchísimo detalle. Hablan del olor a palomitas de maíz en una feria de verano, o de un perfume antiguo, o de esas galletas recién hechas. Y explican que oler eso te transporta al pasado. Ya, y generan ese sentimiento que los textos definen como nostalgia, pero... Sí, una nostalgia curiosa, ¿verdad? Exacto. No es una tristeza profunda, es un sentimiento cálido, inmensamente feliz, pero con una pequeña punzada de dolor porque, bueno, es un momento que ya pasó. Y las fuentes mencionan frases hechas en inglés que son súper gráficas para esto, como throwback o takes me back. Takes me back, claro. Me lleva de vuelta. Eso es. O sea, es que es un transporte activo. El cerebro funciona como una máquina del tiempo y el olor es el botón de encendido. Pero a ver, yo aquí tengo una pregunta clave para ti, porque esto me genera mucha curiosidad. Dime. Si uno coge una fotografía antigua, yo qué sé, de cuando tenía 7 años, la miras y recuerdas cosas. Es lógico. Pero si pasas por una panadería y hueles el bollo que te daban en el recreo, la reacción es brutal. Es visceral, casi física. ¿Por qué un simple olor provoca una reacción tan sumamente bestia en comparación con mirar una foto? Pues fíjate, es pura infraestructura neuronal. La información visual, como mirar esa foto que dices, hace un viaje bastante largo en el cerebro. Vale. Pasa por el tálamo, que es como un filtro lógico, y de ahí va a la corteza visual, o sea, lo analizas racionalmente. Piensas, mira qué ropa llevaba, hay una distancia de seguridad con el recuerdo. Ya, lo ves como desde fuera, ¿no? Como una película. Exacto. Pero el olfato hace trampa. Es el único sentido que tiene un pase VIP en nuestro cerebro. Ostras. El bulbo olfatorio está conectado directamente, sin intermediarios, a la amígdala y al hipocampo, que, bueno, basándonos en los textos, son los centros absolutos de la emoción y la memoria. Así que el olor entra y detona la emoción antes de que la parte lógica se dé cuenta. Madre mía, es que es un cable de alta tensión directo a lo más primitivo. Totalmente. Y lo interesante de estos textos de inglés no es solo que la gente recuerde olores, sino que compartir estas anécdotas sensoriales, contarle a alguien a qué olía la casa de tu infancia, es una de las mejores herramientas para forjar conexiones reales en el presente. Claro, te muestras vulnerable. Justo. Compartes tu zona segura con otra persona. Y hablando de zonas seguras, hay un recuerdo específico en las fuentes que me parece espectacular. Es casi un mito fundacional. Se trata de la cocina de la abuela. El clásico. Sí, pero el nivel de detalle de este relato es increíble. Describe a una niña muy pequeña subida a una silla de madera porque no llegaba a la encimera. Claro, era muy bajita. Eso es. Y describe la rutina de los domingos preparando galletas caseras con chispas de chocolate, el polvo de la harina, el azúcar, volcar el chocolate en la masa, el calor del horno invadiendo toda la casa, y termina con una frase literal en inglés que es demoledora. Sí, dice que olía a amor. Smelled like love. Smelled like love. Pero, a ver, yo quiero plantear un desafío aquí. A ver, sorpréndeme. Si lo pensamos fríamente, desde la perspectiva de un adulto, meter a un niño pequeño en una cocina a hacer repostería es un engorro monumental. Un desastre de harina por todas partes, ¿sí? Total. Masa pegajosa en los muebles, el peligro del horno, luego fregar todo. Sin embargo,
En el recuerdo es magia pura. ¿Tú crees que es solo por el azúcar y el chocolate que este recuerdo perdura tanto? ¿O es por el hecho de tener la atención exclusiva de la abuela? Ah, es 100% lo segundo. De hecho, los textos abordan esto a través del concepto del anchor, el ancla emocional o la zona segura. El ancla, claro. Sí, la cocina de la abuela se convierte en esa ancla. Para la niña no se trataba de buscar la perfección culinaria ni de la receta exacta, era el tiempo compartido. La fuente lo dice muy claro, era un momento de solo ella y yo en la cocina, hablando y riendo. O sea, que la masa de las galletas es solo el medio. Exacto. Es simplemente el vehículo físico para procesar ese afecto. El niño no graba la receta, graba que durante esa hora estaba totalmente a salvo y era el centro del universo de su abuela. Qué bonito y qué cierto. Es que la comida es la excusa. Totalmente. Y esto me lleva a otra parte de los textos que cambia un poco el escenario y mete a la figura del padre. Habla de dos rituales de pertenencia súper concretos. Ah, sí, los desayunos y las cenas. Justo. Por un lado tenemos los sábados de tortitas, los pancakes. El padre haciendo una torre enorme de 10 o 15 tortitas para todos. Con un montón de sirope, ¿no? Sí, nadando en mantequilla y sirope de arce. Todos sentados, sin tele, sin prisas. Y luego lo contrasta con los viernes de pizza. El padre comprando la masa cruda, poniéndole salsa de tomate, una cantidad absurda de extra de queso, y cenando frente a una película. Son rutinas maravillosas. Lo son. Son como festividades nacionales para un niño. Eventos totalmente predecibles. Pero aquí hay una contradicción brutal en los textos que quiero que analicemos. A ver, cuéntame. Las fuentes dicen que los niños odiaban profundamente las tareas repetitivas. Ya, claro, como cualquier niño. Claro, mencionan lo de fregar los platos con agua fría hasta que se te arrugan las manos, o el aburrimiento de tener que hacer la cama todos los días. Y mi pregunta es, si los niños detestan las obligaciones repetitivas, ¿por qué estas tareas de preparar la misma comida cada sábado o viernes se recuerdan con tanta devoción? Es una observación buenísima. Y la respuesta está en trazar una línea muy clara que las fuentes insinúan entre lo que es una obligación y lo que es un ritual. Vale, obligación versus ritual. Exacto. Fregar los platos es una obligación. Te enseña responsabilidad, que es una lección dura y aburrida sobre cómo funcionar en la vida. Un trámite, vaya. Sí. Pero los rituales de comida no enseñan responsabilidad. Enseñan pertenencia. Y hay una metáfora preciosa en los textos sobre esto. Dice que estos momentos logran que todos los caminos separados del día vuelvan a unirse en una sola mesa. En inglés, separate roads of the day come back to one table. Qué buena imagen. Todos convergen ahí. Eso es. Y hay que pensar en el mundo de un niño. Los textos también hablan de miedos infantiles, como el pánico a las tormentas o la ansiedad del primer día de colegio. Es verdad, de niño todo es nuevo y asusta. Justo, el mundo es enorme e impredecible. Entonces, saber que pase lo que pase, el sábado por la mañana va a haber tortitas con sirope o el viernes va a haber extra de queso en la pizza, les da estabilidad. Es una certeza absoluta en un mundo caótico. O sea, el sirope de arce como escudo protector. Literalmente. Les da seguridad. Pues fíjate que ese contraste entre la seguridad infantil y el caos cobra una dimensión un poco oscura cuando los textos hacen la transición a la vida adulta. Uf, la temida vida adulta. Tela con esto, porque se contrasta esa libertad del pasado, esa época sin preocupaciones, carefree, donde jugabas al escondite o al fútbol en la calle con una botella de plástico chafada. Sí, o lo de subirse a los árboles. Subirse a los árboles, la paz de montar en bici por primera vez. Y de repente te describen la realidad de la vida adulta moderna. Y es desolador. Las mañanas son terribles en esas descripciones. Son un campo de batalla. Hablan de la pelea contra el despertador, de sentir que las sábanas son mantas pesadas que no te dejan levantar. Y sobre todo, la trampa mortal de mirar el teléfono móvil nada más abrir los ojos. Esa es la peor parte, sí. Y claro, la consecuencia es que te sientes overwhelmed, abrumado al instante, rodeado de desorden, y usan un término en inglés que me pareció fascinante. Mental laundry, la colada mental. Ostras, el concepto de mental laundry
es brillante para describir esto. ¿Verdad que sí? Esa sensación de tener 1000 pensamientos desordenados y tener que lavarlos y organizarlos nada más despertar. Es que consume toda tu energía. Y fíjate en la reacción que describen los textos ante esta colada mental. Hablan muchísimo de cómo los adultos intentan desconectar al final del día. El famoso unwind, sí. Exacto, hacer unwind. Y las rutinas son súper específicas. Llegar a casa, quitarse los zapatos inmediatamente para sentir el suelo y estar descalzos. Sí. Quitarse la ropa de calle para ponérsela de andar por casa al segundo uno. Justo. Y cambiar esa luz blanca y brillante del techo por una lamparita cálida en un rincón. Y aquí es donde quiero conectar los puntos. Porque viendo estas rutinas de adulto, de buscar luces cálidas, de estar descalzos buscando paz, ¿acaso todo esto no es simplemente un intento desesperado de recrear la seguridad de aquellos sábados por la mañana comiendo tortitas? Total y absolutamente. Has dado en el clavo. Cuando crecemos, perdemos esa red de seguridad que venía de fábrica en la infancia. Esa inmunidad, ¿no? Exacto. Perdemos esa libertad carefree. Y como adultos, llegamos a casa agotados, drained, vaciados por completo. Así que nos toca construir intencionadamente nuevos rincones acogedores. Nuestras propias comfort zones. Nuestras zonas de confort, sí. Ya sea tomándonos una taza de café en absoluto silencio o escribiendo en un diario para vaciar esa colada mental. Los recuerdos de la infancia, como hacer la masa de las galletas con la abuela, no son solo nostalgia. Sirven como el plan original, las instrucciones sobre las cuales intentamos reconstruir un poquito de paz en nuestra caótica vida adulta. Es que es brutal verlo así. Básicamente estamos toda la vida intentando volver a esa cocina. Así es. Bueno, si hacemos un pequeño resumen de toda esta exploración, creo que queda clarísimo que la comida de la infancia rara vez trata solo de nutrición. Las tortitas con sirope, la masa de galletas, la pizza del viernes, son, en el fondo, símbolos puros de tiempo, atención y refugio. Totalmente. Y de hecho, si me permites, me gustaría dejar una reflexión final sobre esto para que quien nos escuche medite por su cuenta. Adelante, claro. Si partimos de la base de que la vida adulta actual está súper fragmentada por las prisas, los teléfonos móviles y esa colada mental constante, cabe preguntarse cuáles van a ser los anclajes de seguridad de los niños de hoy. Uf, qué buena pregunta. Es que dentro de 20 años, ¿cuáles serán sus olores a amor? ¿Será una comida casera como en nuestros textos o la nostalgia tomará una forma completamente distinta y sorprendente, mediada quizá por la tecnología? Creo que es vital reflexionar sobre qué tipo de recuerdos, qué zonas de seguridad estamos construyendo hoy en día. Desde luego, es un pensamiento muy provocativo y necesario para cerrar. Ha sido un análisis fascinante, ver cómo en las cosas más simples se esconde toda nuestra arquitectura emocional. Un placer absoluto desgranar todo esto. Nos escuchamos en el próximo análisis.